Me desperté a las 5:30 de la mañana, como casi todos los días desde que me mudé a esta casa en North Phoenix. A mi edad uno duerme ligero, basta el crujido de un árbol o el silbido del viento contra las ventanas para que los ojos se abran solos. Me puse las pantuflas, caminé hasta la cocina y preparé una taza de café negro bien fuerte, el mismo que tomaba mi padre cada mañana cuando regresaba de las obras. Abrí la ventana sobre el fregadero y dejé que entrara el aire fresco del amanecer, ese aire seco que trae el desierto. A lo lejos, la silueta de Camelback Mountain se teñía de un naranja suave. Siempre me ha gustado ese color, me recuerda que estoy vivo, que este lugar aún es mío. Después del primer sorbo de café, bajé al garaje. Encendí la luz amarilla que colgué hace más de 20 años y revisé las cajas donde guardo las herramientas viejas de mi padre. No las uso mucho ya, pero las mantengo limpias, ordenadas, como si él fuera a entrar en cualquier momento para regañarme por desacomodarlas. Volví a acomodar unas llaves inglesas y limpié un destornillador que llevaba tiempo juntando polvo. Toqué la tabla donde cuelgo los martillos, y por un instante sentí una punzada en el pecho, era como tocar la mano de mi padre otra vez. Subí de nuevo a la casa y entré a mi oficina, una habitación pequeña con olor a madera y a papel viejo. Abrí el pequeño cofre metálico que guardo bajo llave y saqué el reloj de bolsillo Longines del año 52. Lo heredé de mi abuelo, y él lo había heredado del suyo. Lo sostuve con cuidado, como si fuera una pieza de cristal. El metal estaba frío entre mis dedos. Lo examiné bajo la lámpara y pasé un paño de franela sobre la tapa. El vidrio tenía arañazos finos, marcas del tiempo que no quise pulir porque cuentan una historia. Mientras lo limpiaba, recordé la voz de mi abuelo contándome la primera vez que abrió la ferretería en Mesa, hace tantas décadas que el mundo era otro. Decía que aquel reloj le marcaba la hora justa para cada entrega, cada cierre de caja, cada descanso que casi nunca se permitía. Este reloj es la prueba de que nosotros trabajamos por lo nuestro, mijo, repetía. Cada vez que lo recuerdo, siento en el pecho un calor extraño, mitad orgullo, mitad nostalgia. Dejé el reloj sobre el escritorio y saqué del cajón la carta que le había escrito a Isabella, mi hija. La había revisado varias veces la noche anterior, tachando palabras, cambiando frases, buscando un tono que no sonara viejo ni controlador. Solo quería que supiera que ese reloj no era un objeto viejo, sino un pedazo de nuestra historia. Lo metí en un sobre nuevo, lo cerré y lo coloqué junto al reloj. Luego bajé al comedor donde tenía la caja de nogal que había mandado hacer en un taller de Flagstaff. El artesano me llamó hace 2 semanas para decirme que estaba lista. Era una caja elegante, simple, con un acabado suave. Colocar el reloj allí dentro era algo que me hacía ilusión desde meses atrás. Lo acomodé con cuidado, ajusté la tela interior y cerré la tapa. Tomé el teléfono y llamé a Rubén, el gerente de la tienda de Mesa. Revisa el pedido de madera que llegó de California, le dije. Quiero todo en orden antes del cierre de año. Rubén me aseguró que se encargaría. Poco después manejé hasta la tienda de Phoenix para firmar unos documentos atrasados. Los empleados me recibieron con sonrisas, deseándome feliz Navidad. Les estreché la mano uno por uno. En esa tienda he pasado media vida, conozco a todos, sus familias, sus costumbres. Son gente leal, trabajadora. Me detuve frente a la fotografía de mi esposa que tengo detrás del mostrador. Fue tomada el día en que inauguramos nuestra segunda tienda. En la foto ella sonríe como si la vida fuera a durarle para siempre. Firmé los papeles, aprobé los bonos de fin de año y le pedí a Roger, mi contador, que los depositara antes de Nochebuena. Antes de salir del local, vibró mi teléfono. Era un mensaje de Isabella, vea, hoy llego tarde. Tengo que maquillarme y grabar un video. No empiecen sin mí. La leí 2 veces. Sus mensajes cada vez sonaban más lejanos, como si la hubiera ido perdiendo de a poco. Regresé a casa decidido a preparar la cena.
Coloqué luces alrededor del porche y puse la mesa para 22 personas en el comedor grande. Era tradición familiar que la Navidad se celebrara ahí, con platillos tradicionales, con música suave, con risas que llenaban la casa. Aunque ya casi nadie venía por tradición, yo seguía haciéndolo por respeto a mi esposa. Fui al Safeway y compré un pavo enorme, arándanos, verduras frescas y una botella de vino tinto de Napa Valley. Cuando descargaba las bolsas por la puerta trasera, vi un BMW negro estacionado justo en mi entrada. Era el de Daniel, el marido de Isabella. Había dejado el auto atravesado, bloqueando el espacio donde siempre pongo mi camioneta. Me quedé mirándolo unos segundos, respiré hondo y entré con las bolsas. No quería discutir nada ese día. Dentro de la casa revisé nuevamente la lista de invitados. Coloqué la vajilla de porcelana y los cubiertos de plata que pertenecieron a mi suegra. Pulí algunas copas y acomodé servilletas rojas. Después puse la caja con el reloj bajo el árbol, con un lazo rojo. Me quedé mirándola, imaginando por un momento que Isabella lo recibiría con emoción, que quizás entendería su valor. Llamé a mi hermano Orlando para recordarle que viniera temprano a ayudarme. Él siempre ha sido mi apoyo en momentos difíciles, y sabía que tenerlo cerca esa noche me daría tranquilidad. Cuando terminé de arreglar todo, apagué la mayoría de las luces y me quedé de pie frente al árbol. Las luces parpadeaban despacio, iluminando la sala con un brillo cálido. Sentí algo extraño, como un presentimiento suave pero persistente. Y entonces lo dije en voz baja, casi como un ruego: esta noche, todo tiene que salir perfecto. Aunque, en el fondo, yo ya sabía que nada en mi vida estaba tan firme como aparentaba. Y que ese reloj, ese pequeño pedazo de mi historia, estaba a punto de convertirse en la última voz de mi familia antes de romperse por completo. A veces me pregunto en qué momento exacto mi hija empezó a cambiar. Si fue un día concreto, una conversación, un gesto, o si simplemente la vida la fue empujando poquito a poco hacia un camino donde yo ya no podía seguirla. Todo comenzó cuando conoció a Daniel, un vendedor de autos de lujo en Scottsdale. Un muchacho joven, bien vestido, seguro de sí mismo, con esa sonrisa de vendedor que parecía ensayada frente al espejo. Isabella me habló de él con una emoción que hacía tiempo no veía en ella. Me dijo que era trabajador, exitoso, que tenía visión. Yo solo asenté. Siempre quise que ella eligiera a alguien que la respetara. La primera vez que Daniel vino a mi casa fue un viernes por la tarde. Recuerdo que abrí la puerta y lo vi parado allí, con una camisa tan ajustada que casi podía ver cómo le latía el corazón. Llevaba un reloj dorado enorme en la muñeca izquierda y un aroma fuerte, de esos perfumes caros que parecen llenar toda la sala sin permiso. Estacionó su BMW Serie 5 frente a mi casa, mostrando una placa personalizada. Apenas entró, miró alrededor con un gesto rápido, casi automático, como si estuviera evaluando una propiedad. Isabella lo presentó con orgullo: vea, este es Daniel. Vendió 12 autos este mes. Ella sonrió como si me estuviera diciendo que se casaría con un millonario. Daniel recorrió la casa con los ojos, sin disimulo, observando cada mueble, cada cuadro, cada objeto que había pertenecido a mi esposa. Y de pronto suelta, sin vergüenza: ¿no ha pensado en renovar la decoración? Sería bueno darle un toque más moderno. Me quedé callado unos segundos. Sonreí apenas para no incomodarlo, pero por dentro esa frase se quedó clavada. La guardé sin saber que después se volvería una costumbre. Semanas más tarde, Isabella me pidió que la acompañara a cenar con Daniel y su madre, la señora Whitaker. Fuimos a un restaurante elegante en Old Town Scottsdale, un lugar donde las luces eran tan tenues que apenas podía ver el menú. Cuando la señora Whitaker me estrechó la mano, lo primero que hizo fue mirar mis zapatos, gastados de tantos años en la tienda, y dijo: «Oh, todavía trabaja con herramientas y esas cosas». Como si fuese algo inferior, como si la vida se midiera por la suavidad de las manos y no por la honestidad del trabajo.
Durante la cena, Daniel habló sin parar sobre posicionamiento de marca, estilo de vida aspiracional y el plan que tenía junto a Isabella, convertirse en una pareja de lujo, hacer colaboraciones, atraer seguidores. Isabella asentía emocionada, como si Daniel le estuviera mostrando una nueva religión. Hemos subido 30.000 seguidores en 2 meses, presumió ella. Yo sabía perfectamente que muchos de esos seguidores eran comprados, pero no dije nada. No quería lastimarla. Después de aquella noche, Isabella empezó a cambiar su guardarropa casi cada semana, bolsos Coach, tacones brillantes, chaquetas Zara que venían etiquetadas como haul de lujo. Su closet de repente se volvió un escenario, y ella, una actriz que no podía bajarse del papel. Una tarde, al salir de la tienda de Phoenix, vi en redes una foto suya y de Daniel posando frente a un BMW nuevo con la frase, "La vida apenas comienza". Yo no sabía si debía reír o preocuparme. Poco después, Rubén me llamó desde mesa para decirme que Isabella había pasado por la tienda. Nomás vino a grabar videos, Don Ed. No habló con ningún cliente. Me quedé en silencio unos segundos. No era la Isabella que yo conocía. Ella solía ayudar a atender a la gente cuando tenía 15 años. Una mañana pasé por Costco y vi a Daniel echando gasolina. Me sorprendió verlo deslizar una tarjeta que tenía el nombre de mi empresa. Me acerqué y él solo sonrió, levantó los hombros y dijo, "Luego lo hablamos, suegro". Ese suegro me cayó como piedra. Empezaron también las comparaciones. Isabella me decía, con un tono que buscaba sonar inocente, "Vea, el papá de Emily tiene una casa en Malibú. Ella dice que es importante invertir en experiencias". Yo la escuchaba sin interrumpirla, pero cada frase me hacía sentir más lejos de ella. Con el tiempo, Daniel propuso convertir mi casa en un Home Aesthetic Project. Imagine, Ed, hacemos un makeover completo, grabamos todo, sale en redes, sería increíble para su negocio. Yo solo respiré hondo. No quería que mi casa se convirtiera en un estudio de grabación. Tampoco me gustó cuando Isabella insistió en mover las cosas de su madre fallecida. "Vea, las fotos antiguas, los jarrones, no combinan. Déjame redecorar la sala". Para ella eran objetos viejos. Para mí eran la única parte de su madre que seguía viva en la casa. Un día, mientras pasaba por el pasillo rumbo a la cocina, escuché la voz de Daniel desde el living, "Él ya está grande. No entiende lo que vale el dinero. Vive como en los 80s". Isabella respondió sin pensarlo mucho, "Sí. Bea es bueno, pero no se actualiza. Con dinero pero con mentalidad de antes". Me detuve en seco. Quise entrar y decir algo, pero no lo hice. Me quedé escuchando, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Otro día entré a mi oficina y encontré a Isabella y Daniel grabando un video con mi escritorio detrás. El título que querían poner era "Cómo lograr vibras de riqueza desde casa". Mi casa. Mi oficina. Mi vida convertida en escenografía. Como si eso no bastara, la señora Whitaker decidió venir a pasar un tiempo a Phoenix. Llegó con 4 maletas enormes y un aire de dueña que llenó la casa apenas cruzó la puerta. Se instaló en la sala como si fuera un hotel, y cada día encontraba un motivo para hacer un comentario, que si la alfombra estaba pasada de moda, que si el sillón no combinaba, que si mi vajilla no era lo suficientemente elegante. Una tarde, cuando regresaba del garaje, escuché sus voces desde el pasillo. No hablaban fuerte, pero lo suficiente para que las palabras atravesaran la puerta entreabierta. "Aguanta unos años más", decía Daniel. "Cuando él ya no esté, todo será nuestro". Isabella no respondió de inmediato. Y eso dolió más que cualquier insulto. Luego dijo, con un hilo de voz, "Sí, lo sé". Me quedé quieto en el escalón, sintiendo como el mundo se me encogía alrededor. Era mi casa, mi familia, mi sangre, y aún así me sentí como un extraño escuchando a 2 personas jóvenes planear un futuro donde yo ya no existía.
Cerré los ojos unos segundos, intentando contener la sensación de traición que me quemaba por dentro. No dije nada, no confronté a nadie. Solo seguí caminando hacia la cocina, como si no hubiera escuchado, como si no fuera mi hija la que acababa de permitir que un hombre hablara así de su propio padre. Esa noche, mientras revisaba la lista de invitados para Navidad y ajustaba las luces en el porche, supe algo que me dejó un sabor amargo: mi hija ya no vivía con nosotros, aunque durmiera bajo mi techo. Vivía en un mundo que yo no conocía, un mundo lleno de luces, cámaras, filtros y vacío por dentro. Y por primera vez, sentí que esa vida que no era suya, estaba empezando a destruirla, y también a destruirme a mí. Nunca olvidaré los días que siguieron a la boda de Isabella. Una boda que costó $850,000, llena de luces, flores importadas y un salón tan inmenso que yo, en mis 67 años, jamás había pisado algo parecido. Cuando terminó aquella celebración excesiva, pensé que al menos mi hija regresaría a la sencillez de siempre. Pero no fue así. A los pocos días, Isabella y Daniel llegaron a mi casa solo por un tiempo, según ellos. Me explicaron que su nuevo departamento en Scottsdale aún no estaba listo, que faltaban detalles, acabados, permisos. Yo asentí, tratando de mantener el ánimo, aunque por dentro tenía una sensación extraña, como si algo se estuviera moviendo fuera de lugar. Recuerdo perfectamente cómo Daniel entró empujando una maleta enorme. La rueda estaba suelta y se volteó justo cuando cruzó la puerta, raspando la pintura del marco. Me detuve un segundo a observar la marca fresca en la madera. Él ni siquiera miró atrás. «Bobs». Eso fue todo lo que dijo. Y siguió caminando como si no pasara nada. Apenas dejaron las maletas en la entrada, Isabella le pidió: «Mi amor, monta la cámara grande. Quiero grabar un moving blog». La cámara, el trípode, los micrófonos, las luces, todo terminó en medio de mi sala. Antes de que se instalaran siquiera en la habitación, ya habían extendido ropa, bolsos, zapatos, perfumes sobre mi sofá para grabar un haul. Yo observé desde el comedor, sintiendo cómo mi casa perdía su silencio natural, ese silencio que tanto había cuidado después de la muerte de mi esposa. 3 días después apareció la señora Whitaker, como si sus maletas hubieran llegado antes que su aviso. Tocó el timbre y cuando abrí la puerta casi no vi su rostro, lo que vi fueron 4 maletas enormes color vino y un secador de pelo industrial. «Voy a quedarme un tiempo», Eduardo anunció, entrando sin esperar respuesta. Miró el piso y dijo con un tono mitad burla mitad crítica: «Este piso de madera ya se ve gastado, ¿cuándo planea cambiarlo?». Yo apreté los dientes para no contestarle mal. Fui criado para respetar a los mayores, pero en ese momento sentí como la paciencia se me hizo pequeña. Isabella empezó a pedirme cambios en la casa. «Vea, por favor, guarda las cosas de mamá. No quedan bien en los videos». Se refería al mueble donde yo guardaba las bufandas y chalecos de mi esposa, las pocas cosas suyas que me quedaban. Pero Isabella insistió tanto que una tarde cedí, metí todo en cajas y las llevé al cuarto de almacenamiento. Mientras la puerta del almacén se cerraba, sentí como si apagara una luz dentro de mí. Daniel, por su parte, cambiaba cosas sin avisar. Una mañana bajé a la sala y vi que había quitado las cortinas color crema, las mismas que colgamos mi esposa y yo un verano hace muchos años, y había puesto unas cortinas blancas y delgadas. «Es para que tus videos tengan más luz», le explicó Isabella. «Y también para que la casa no se vea tan antigua», agregó Daniel. Otro día vi algo más que me hizo fruncir el ceño. En la esquina de la pared, justo detrás de la sala, había un tomacorriente nuevo. Daniel lo había instalado él mismo para poder conectar las luces de grabación sin cables sueltos. Yo sabía que no tenía permiso ni conocimiento para hacer eso. Solo pensé en los riesgos eléctricos. Pero de nuevo, respiré profundo y me callé. Las cosas siguieron acumulándose. Daniel pasó por mi tienda de Phoenix una mañana y me pidió las llaves de la camioneta Ford Transit.
La necesito para grabar un video de un día en el trabajo. Lo dijo como si yo fuera un empleado suyo. Aún así, se la presté, más por evitar conflicto que por confianza. Cuando volvió, la camioneta estaba sucia, con cajas de cartón y cables tirados en la parte trasera. Isabella convirtió mi cuarto de almacenamiento en un set fotográfico. Colocó luces LED, un fondo blanco, alfombras y cajas abiertas por todas partes. Es temporal, vea, me prometió. Pero en mi casa nada parecía temporal ya. Una noche pidieron sushi de Uber Eats. No tengo nada en contra del sushi, pero escuché como Daniel dijo, usa la tarjeta de la empresa, Babe. Al fin y al cabo vivimos aquí por ahora. Me quedé helado. Era la tarjeta que yo usaba para comprar materiales, pagar proveedores. Pero decidí no crear un escándalo delante de Isabella. Al día siguiente Rubén me llamó, Don Ed, aquí me aparece un cargo en Sephora por $450. Dice, Content Creation, . Sentí un peso enorme en el pecho. Esa misma tarde encontré a Daniel en mi garaje probándose un traje nuevo. Posaba frente al espejo, giraba el cuello como si estuviera en una pasarela. Uno tiene que verse bien en cámara, suegro, me dijo, ajustando el saco. No respondí. Ya no sabía si estaba más molesto o más cansado. Isabella también empezó a exigirme cosas. Abrió 3 cajas donde yo guardaba herramientas viejas que pertenecieron a mi padre. Martillos gastados, brocas oxidadas, llaves que ya no usaba pero que tenían valor sentimental. Esto se ve feo, vea. Tíralo, por favor. No pega con el estilo moderno. Yo le dije que no. Ella hizo un gesto de desprecio. Ay, vea, sigues viviendo como el abuelo. Y esa frase me dolió aún más que cuando Daniel raspó la puerta sin disculparse. Otro día, al bajar a buscar un vino para la cena, vi a Daniel abriendo mi mueble bar y tomando la botella que compré para mi aniversario de bodas número 20. Es perfecta para un video de estética vino, comentó. Esa botella tenía un valor emocional que él jamás entendería. En otra ocasión, pusieron música tan fuerte en la sala para grabar un video bailando que los vecinos vinieron a tocar la puerta. Yo bajé el volumen, y Daniel, sin un mínimo de vergüenza, dijo, es que así funciona el algoritmo, vea. Sin energía alta no hay vistas. Una noche, mientras caminaba hacia mi habitación, escuché una discusión desde el cuarto de Isabella. Daniel hablaba en voz baja pero lo suficiente para que yo lo oyera. Cuando tu papá muera, por fin tendremos libertad financiera. Todo será nuestro. Me quedé clavado al piso. Isabella, después de unos segundos, murmuró algo todavía peor, sí, lo sé. Ese lo se me atravesó como un cuchillo. No era solo Daniel. Era mi propia hija aceptando esa idea. Me quedé unos segundos sin moverme. Sentí un vacío difícil de describir. Como si la casa se hubiera enfriado de golpe. Como si ya no fuera mía. Seguí caminando hacia la cocina para beber agua. Allí encontré a la señora Whitaker preparando té. Ni siquiera se sorprendió al verme. Su hija merece algo mejor, dijo sin levantar la vista. Piensa en su futuro, Eduardo. Usted ya vivió su vida. No había provocación más clara que esa. Pero no le respondí. Me limité a salir de la cocina, porque en ese momento temí que si hablaba, no podría detener la rabia. Más tarde me senté solo en el comedor. Todas las sillas vacías alrededor, el eco de la casa, el calendario colgado en la pared marcando que faltaban pocos días para Navidad. Siempre amé esa época, pero ese año algo se había estropeado. Lo sentí como un peso en el pecho, un aviso silencioso. Miré el árbol apagado en la oscuridad y pensé, algo malo se acerca. Y lo más doloroso era saber que venía desde dentro de mi propia casa, desde la persona que más había amado en este mundo. Hay mañanas en las que uno despierta con la sensación incómoda de que algo invisible se está moviendo detrás de uno,
como una sombra que apenas se percibe, pero que ya está alterando cada rincón de la vida. Para mí, ese sentimiento empezó a volverse constante. Una mañana, mientras revisaba correos en la mesa de la cocina, mi teléfono vibró. Era Rubén. Don Ed. Isabella pasó por la tienda. Pero solo grabó TikTok, y se fue. Me quedé un momento en silencio. No por sorpresa, sino porque por dentro ya sabía que algo así ocurriría tarde o temprano. Abrí la aplicación de cámaras de seguridad desde mi celular y la vi, Isabella, mi hija, parada frente al mostrador, sosteniendo el teléfono en ángulo perfecto, cubriendo el logo de la tienda como si la marca familiar fuera un estorbo para su imagen de Hustle Life. Noté que repetía el mismo clip una y otra vez, cambiando postura, tono y sonrisa. Y luego, sin siquiera saludar a Rubén, se marchó. Sentí un nudo extraño en la garganta. No era enojo, era una mezcla triste entre incredulidad y pérdida. Esa misma semana, Daniel volvió a pedirme prestada la camioneta Ford Transit. Solo esta vez más, suegro. Tenemos que mover decoraciones al departamento nuevo. Lo dijo con una sonrisa tan ensayada que parecía parte de su contenido. Le di las llaves. Y mientras lo hacía, noté que mis dedos temblaban apenas. No era miedo. Era cansancio, un cansancio profundo de tener que justificar dentro de mí algo que ya no tenía justificación. Poco después, Rubén me llamó otra vez. Don Ed, la señorita Isabella pidió mover 2 estantes para grabar un video de reseña de herramientas. Dice que el fondo se veía muy cargado. Yo cerré los ojos unos segundos. Mis empleados ya no sabían si eran dependientes de una ferretería o asistentes de producción para la influencer que mi hija había decidido convertirse. Cuando esa tarde revisé los gastos del mes, noté 12 cargos desconocidos: Sephora, Apple Store, Best Buy, y ninguno tenía relación con el negocio. No pude evitar suspirar. Roger, mi contador, me envió un correo apenas minutos después. Don Ed, su tarjeta empresarial está al límite por 4ª vez este mes. Me quedé mirando la pantalla. Sentí un peso en el pecho como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Y entonces encontré un recibo que casi me hizo frotar los ojos para verificar si estaba leyendo bien: una cámara Sony FX3. $4,000. Pagada con la tarjeta de la empresa. Daniel la había comprado para mejorar la calidad de los videos, según dejó escrito en la nota. En mi casa, los paquetes de Amazon Prime llegaban cada día como un desfile interminable: anillos de luz, trípodes, telas de fondo, alfombras para sets de grabación, luces LED. El timbre sonaba tanto que hasta los perros del vecino se habían acostumbrado. Cuando abría la puerta, el repartidor ya solo sonreía con un gesto que parecía decir: aquí vamos otra vez. Una mañana recibí una factura que me dejó helado: Maui Resort y Spa, proyecto de contenido, $5,600 americanos. Cuando confronté a Isabella, ella me respondió con la voz ligera, como si hablara del clima: vea, si no mantengo la imagen, pierdo seguidores. Y perder seguidores es perder todo. Todo. Para ella, todo era un número en una pantalla. Entré esa noche a la sala y parecía un almacén caótico: cajas PR abiertas, perfumes tirados, zapatos sobre alfombras, rizadores de cabello, planchas. Cosméticos regados como si alguien hubiera vaciado una maleta sin pensar. Cada vez que lo veía, sentía que mi casa dejaba de ser una casa, y se convertía en un estudio improvisado para alguien que ya no sabía quién era. Durante una cena, la señora Whitaker levantó su copa y comentó: una persona exitosa debe invertir en su imagen, Don Ed. Lo dijo con un aire de superioridad que me revolvió el estómago. Sonreí por educación, pero por dentro, algo comenzó a romperse. Daniel, como siempre, añadió su opinión no solicitada: deberíamos rebrandear su negocio, suegro. Algo más elegante, más luxury. Con eso encajaría con el family branding que estamos construyendo. Hablaba de mi ferretería, el trabajo de toda mi vida,
el legado de 3 generaciones, como si fuera un accesorio más para sus videos. Isabella, contagiada por esa misma mentalidad, me pidió permiso para hacer un makeover total de la casa. Vea, cambiemos pisos, paredes, luces, todo. Quiero hacer una serie completa de transformación. No solo dije eso. Ella no lo esperaba. Vea, no entiendes nada de cómo funciona el mundo ahora. Y se fue golpeando las escaleras con los tacones. Ese mismo día Rubén volvió a llamar. Don Ed, tenemos un problema. Hay 210 piezas desaparecidas del inventario. Creo que su hija y Daniel se las llevaron sin avisar. Mi corazón cayó al suelo. Fui al almacén de la tienda en Mesa a revisar personalmente y descubrí que faltaban 3 cajas completas de herramientas Milwaukee, valoradas en $2.400. Me quedé allí, con las luces del depósito parpadeando sobre mí, preguntándome en qué momento las cosas habían llegado tan lejos. Al día siguiente, Daniel llegó a la tienda Mesa manejando el BMW como si fuera el dueño del lugar. Lo estacionó justo frente a la entrada, bloqueando la zona de carga, y llamó a Isabella para grabar un video. Rich Couple Visiting the Business, dijo riéndose. Isabella respondió, algún día, todo esto será nuestro. Yo estaba a pocos pasos, lo suficiente para escuchar cada palabra. Sentí una presión en el pecho que casi me dobló. En la tarde recibí un mensaje de mi sobrino Diego, tío, tengo pruebas de que Bella compra seguidores. Te mando el link. Abrí el enlace. Ahí estaba, un servicio de Boost Engagement, con el nombre de mi hija en la factura. De repente, todas las piezas encajaron. Isabella no estaba viviendo una vida real, sino una ilusión que tenía que alimentar constantemente, a cualquier costo. Imprimí los reportes de la tarjeta empresarial. Al tenerlos en la mano, me temblaron los dedos. No podía ignorarlo. No podía justificarlo más. Esa noche, mientras preparaba la casa para Navidad, Isabella me anunció, Vea, vamos a llegar tarde a la cena. Tenemos una sesión de fotos en Scottsdale. Asentí sin mirarla. No tenía energía para discutir. Salí al porche, colgué luces, pinté el viejo letrero de Montero Family Christmas. Intentaba aferrarme a una normalidad que ya no existía. Cuando coloqué la última tira de luces, Daniel cruzó el jardín con las manos en los bolsillos y una sonrisa cargada de soberbia. Prepárese, Vea. Tenemos un big announcement para Navidad. No pregunté. No quería saber. Porque ya lo veía en sus ojos, fuera lo que fuera, no traería paz. Y esa noche, por primera vez en mi vida, supe con certeza que la Navidad que se acercaba no sería una celebración, sino el comienzo de una tormenta. La mañana de Nochebuena siempre había sido sagrada para mí. Solíamos comenzarla temprano, cuando mi esposa aún vivía, preparando juntos el pavo y discutiendo sobre si pondríamos más romero o más ajo. Ese ritual se quedó grabado en mis manos, así que, aunque ya no estaba, yo seguía repitiéndolo como una manera de tenerla cerca. Aquella mañana me levanté a las 7. El aire estaba frío, un poco más de lo normal para Phoenix. Abrí todas las ventanas para dejar entrar la luz clara que caía sobre el patio trasero y comencé a preparar el pavo de 18 libras siguiendo, paso a paso, la receta que ella había escrito con su letra redonda. Cada vez que añadía un ingrediente, la mantequilla derretida, el jugo de limón, las cebollas cortadas gruesas, sentía una punzada de nostalgia, como si sus manos estuvieran encima de las mías. Orlando llegó antes de las 9. ¿Listo para el caos de hoy? Me dijo riéndose mientras dejaba su chamarra en la silla. Me ayudó a mover la mesa larga que había alquilado, a extender el mantel rojo y a colocar las velas y los cubiertos de plata que habían pertenecido a mi bisabuela. Trabajamos en silencio casi todo el tiempo. Él sabía que yo no tenía la cabeza del todo tranquila, pero no me presionó. Colgué más luces en el porche, incluso más de lo habitual, porque quería que los invitados, y especialmente Isabella,
vieran una casa cálida, llena de vida. Deseaba que aunque fuera solo por unas horas, algo en el corazón de mi hija volviera a su lugar. A mediodía saqué del estudio la caja de nogal en la que descansaba mi reloj de bolsillo, la herencia de 4 generaciones. Revisé el listón rojo y lo acomodé con cuidado sobre la tapa. Lo puse debajo del árbol y me quedé un minuto mirándolo, diciéndome en silencio que tal vez, solo tal vez, ese pequeño gesto podría recordarle a Isabella quién era antes de que todo se torciera. El teléfono vibró. Un mensaje de Daniel: llegamos tarde. Estamos grabando el Photoshoot de Navidad en Old Town. Ninguna explicación. Ningún lo siento. Solo la prioridad número 1 de su vida: contenido, contenido, contenido. Minutos después, Isabella publicó una story en Instagram. Ella posando frente al enorme árbol del Fashion Square, con un abrigo blanco y un gesto que nunca había visto en ella, una sonrisa fabricada, tensa, distante. Holiday Vibes, escribió. Me pregunté cuándo había dejado de sonreír de verdad. A las 5 llegaron los Smith, mis vecinos de toda la vida. Traían un pie de calabaza recién horneado. Merry Christmas, Ed, pásenle, pásenle, su presencia me calmó un poco. Pero la calma duró poco. A las 6, la señora Whittaker apareció arrastrando un maletín de maquillaje y una enorme bolsa de regalo que, según dijo, era para ella misma. Llevaba un sombrero rojo oscuro, demasiado llamativo. Miró el árbol y comentó, un poco bajito, no, ¿por qué no rentó uno de 3 metros? Es Navidad, después de todo. La ignoré. No valía la pena contestarle. Encendí el reproductor de música y dejé que Sinatra llenara la sala con su voz suave. La casa se fue llenando de gente. Risas, saludos, abrigo colgado sobre sillas. El olor del pavo empezaba a mezclarse con el aroma del vino. Me repetía a mí mismo que todo saldría bien, aunque algo me pesaba en el pecho desde la mañana. A las 7:28, escuché la puerta abrirse sin que nadie tocara el timbre. Era Daniel. Vea, su casa está un poco oscura. No se ve bien en cámara. Ni siquiera un feliz Navidad. Isabella entró detrás de él, cargando una cámara, un flash, 3 bolsas de compras y una botella de vino que no era un regalo, sino un accesorio para sus fotos. No me abrazó. No me miró a los ojos. Vea, ¿puedes apagar la música un minuto? Tengo que grabar un video deseando Merry Christmas para los followers. Apagué la música. La sala quedó en un silencio incómodo. Cuando por fin todos tomaron asiento, Isabella se levantó sin aviso. Vea, quiero abrir mi regalo antes de cenar. Yo había esperado ese momento. Quizá demasiado. Fui hacia el árbol, recogí la caja de nogal y se la llevé. Mis manos temblaban un poco. Le entregué el regalo como quien entrega un pedazo de su corazón. Ella abrió la caja solo con la punta de las uñas, como si temiera tocar algo sucio. Miró el reloj unos segundos, ladeó la cabeza y dijo, Vea, ¿me regalaste esto? Como si fuera una broma de mal gusto. Daniel se rió desde atrás. Él cree que las cosas viejas son luxury. Varias personas miraron al suelo, incómodas. Isabella tomó el reloj con 2 dedos, estirando la mano como si fuera un objeto pegajoso. Si lo subo a video, voy a perder views. Su tono era frío. Más frío que cualquier invierno en Arizona. La señora Whittaker bebió un sorbo de vino y murmuró, apuesto a que ni vale mucho. Escuché cómo Orlando dejó su plato sobre la mesa con un golpe contenido. Yo sabía que él quería intervenir, pero no podía hacerlo. Isabella añadió, Vea tiene 3 tiendas, y me regala, basura. Mi respiración se detuvo. Sentí que todo mi cuerpo se quedaba rígido. Entonces ocurrió. Isabella miró el reloj una última vez, y lo lanzó al suelo con fuerza. El sonido del metal golpeando la madera se expandió por toda la sala. Un sonido seco, brutal. Un sonido que nunca olvidaré.
Los invitados se quedaron congelados. Nadie habló. Nadie respiró. Daniel le palmeó el hombro y dijo, "Good job, babe. Ser real es lo más importante". Yo la miré durante 38 segundos. Conté cada uno. No porque quisiera, sino porque el dolor hizo que el tiempo avanzara distinto. Isabella nunca levantó la vista hacia mí. Algunos invitados se levantaron para tomar aire afuera. La señora Whittaker sonrió y dijo, "Siempre dije que la gente mayor acumula cosas inútiles". Isabella recogió la caja de nogal y la lanzó sobre la mesa como si fuera basura. Yo me agaché lentamente, recogí el reloj roto, y con un paño que llevaba en mi bolsillo, un hábito de viejo, limpié las grietas, aunque fuera imposible arreglarlas. La sala estaba tan silenciosa que se escuchaba el ventilador del techo y el leve golpeteo de un tenedor contra un plato. Me puse de pie, guardé el reloj en el bolsillo de mi camisa y caminé hacia la puerta trasera. Orlando me siguió, pero levanté la mano para detenerlo. No quería que nadie me viera romperme. Cuando abrí la puerta, escuché la voz de Isabella detrás de mí, "Bea, estás exagerando". No volví la cabeza. No esa noche. No cuando supe que, con ese gesto, acababa de perderla, aunque siguiera viva. No recuerdo haber sentido un silencio tan pesado como el que me siguió cuando cerré la puerta trasera esa noche de Navidad. Era un silencio que no venía de la casa, sino de dentro de mí. Un silencio que solo aparece cuando algo se rompe tan profundo que uno ya no puede seguir fingiendo que está entero. Entré al garaje casi sin aire, como quien busca refugio en el último lugar donde todavía queda un pedazo de su vida intacta. Allí estaba mi vieja Ford F-150, la camioneta que había manejado por décadas, la que yo mismo había reparado cada verano. Me apoyé en el guardafango y abrí el teléfono con manos que aún temblaban por lo que había pasado en la sala. Busqué el número de la agencia BMW en Scottsdale. Cuando me contestaron, no dudé. Quiero que manden una grúa por el BMW Serie 5 registrado a mi nombre. Esta misma noche. El asesor vaciló un segundo, sorprendido. ¿Está seguro, señor Montero? Completamente. Colgué. Cerré los ojos. Sentí un nudo duro, frío, clavarse en mi pecho. Pero no me detuvo. Volví a entrar en la casa. Me quedé de pie en la entrada de la cocina. Desde allí podía ver la sala iluminada por las luces cálidas del árbol, aunque la calidez ya no existía. Isabella y Daniel estaban en el sofá, inclinados sobre sus teléfonos, revisando los likes del video que habían publicado hacía apenas unos minutos, como si lo que había ocurrido no hubiera significado nada. Daniel. Mi voz salió firme, más firme de lo que yo esperaba. Los invitados dejaron de hablar. El carro que manejas está a nombre mío. A partir de ahora, ya no es tuyo. Daniel levantó la vista, sorprendido, y de inmediato se puso pálido. ¿Qué? Sin responder, señalé con el mentón hacia afuera. Justo en ese instante se escuchó el motor de la grúa. Daniel corrió hacia la puerta, empujando sillas y casi tirando un vaso. Varias personas se levantaron y siguieron detrás por puro impacto. Desde la puerta del porche, lo vimos intentando convencer al chofer de la grúa. Ese carro es mío, no puedes llevarlo. El chofer se encogió de hombros y le mostró los documentos. Contrato a nombre de Eduardo Montero, señor. La frustración de Daniel se convirtió en furia. Se movía delante de la grúa como si pudiera impedir que levantaran el auto. Pero no pudo. Ningún grito suyo logró cambiar nada. El BMW se elevó lentamente, brillando bajo las luces del porche, alejándose de él y de todo lo que había construido a base de apariencias. Isabella llegó corriendo detrás de él, con la voz quebrada entre sorpresa y enojo. «Bea, ¿qué estás haciendo?» Yo no respondí. Simplemente volví a entrar a la casa. Fui directo al teléfono fijo de la cocina. Marqué a Roger, mi contador.
Elimina el acceso de Isabella y Daniel a las cuentas de la empresa. Ahora. Ya está hecho, don Ed. No pidió explicación. Sabía que yo nunca hablaba así sin una razón de peso. De inmediato llamé al banco. Bloqueen todas las tarjetas suplementarias asociadas a mi cuenta. Cancelen cualquier acceso de terceros. ¿Desde cuándo desea aplicar el bloqueo, señor Montero? Desde hace 30 segundos. Terminé la llamada. Isabella, ya dentro de la casa otra vez, abrió su cartera desesperada. Miré cómo su rostro cambiaba al ver la notificación en su celular, Card Declined. Daniel entró detrás de ella, despeinado, con la respiración agitada. Usted no tiene derecho. Orlando dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre nosotros. Claro que tiene derecho. Todo esto lo levantó él. Tú no has puesto ni un tornillo. Yo respiré hondo. Caminé hasta la mesa de la cocina, donde había dejado mi computadora. La abrí. Busqué el archivo que Roger me había enviado hace unas horas, el que no había querido mirar porque presentía lo que encontraría. Lo proyecté en voz alta, gastos totales en 14 meses, $1.700.000. La sala se quedó helada. Leí cada ítem despacio, como si se tratara de una sentencia. Boda, 850.000. Departamento amueblado, 190.000. Dos viajes a Maui, 11.800. Sephora y Ulta, 6.400. Cajas PR, 3.500. Amazon, 12.000. Gasolina de la empresa, 2.300. Mientras leía, podía escuchar el murmullo incómodo de los invitados. Algunos soltaron un suspiro largo, otros movieron la cabeza con incredulidad. Isabella, con las manos en la cabeza, murmuró entre dientes, «Vea, estás humillándome enfrente de todos». Yo no contesté. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no quedaba nada por justificar. Entonces presioné el botón de reproducción del archivo de audio. La voz de Daniel llenó la casa, solo tenemos que aguantar unos años. Cuando ese viejo se muera, todo será nuestro. Luego la voz de Isabella, más suave pero igual de mortal, lo sé. Escuché varios invitados taparse la boca para contener la exclamación. El cuchillo cayó del plato de alguien. El silencio adquirió un filo casi cortante. Isabella rompió en llanto. «Vea, no debiste escuchar eso». La señora Whittaker intervino de inmediato. «Ed, estás exagerando. Es Navidad». Me giré hacia ella. Por primera vez en toda la noche la miré directamente. Esta es mi casa. Yo decido quién se queda. Daniel golpeó la mesa con la palma abierta. Nosotros sacrificamos nuestra imagen para ayudarte, para subir la marca de la familia. Lo miré fijamente. Ni siquiera sentí rabia. Solo una claridad nueva, sólida, irrompible. Señalé la maleta de la señora Whittaker, apoyada junto al árbol de Navidad. Los tres tienen una hora para empacar. Isabella chilló, con la voz rota, «Vea, ¿me va a echar en Nochebuena?» No tuve que pensar. La respuesta ya estaba en mí. Desde este momento, ustedes dos se encargan de su propia vida. Fui hacia la puerta principal y la abrí. El aire frío de diciembre entró con fuerza, moviendo las luces del árbol y el olor del pavó todavía caliente. Daniel tiró de Isabella por el brazo. La señora Whittaker recogió sus maletas, el bolso de maquillaje y el enorme regalo que ella misma se había comprado. Uno a uno, entre miradas incrédulas de los 22 invitados, caminaron hacia la oscuridad de la noche. Yo cerré la puerta. Apagué una a una las velas de la mesa. Orlando se acercó y puso su mano en mi hombro. Ya era hora, Ed. Asentí sin mirarlo. Metí la mano al bolsillo y saqué el reloj roto. El vidrio quebrado brilló bajo la luz tenue de la cocina.
Mientras lo sostenía, entendí algo. En ese instante, había cambiado no solo la vida de Isabella. Había cambiado la mía. Y la de todos los que estábamos en esa casa. A veces uno cree que el dolor más grande es el que ocurre dentro de su propia casa. Pero no, el dolor más profundo llegó después, cuando vi a mi hija perderlo todo en cuestión de días. Y yo, su padre, solo pude quedarme al margen, mirando cómo se derrumbaba la vida que ella misma había construido sobre un terreno tan frágil. Cuando los eché de mi casa aquella noche, todo pasó muy rápido. Daniel, Isabella y la señora Whitaker salieron con las maletas a medio cerrar, abrigos puestos apresuradamente, maquillaje corrido. La grúa ya se estaba alejando con el BMW y la temperatura había bajado de golpe, como si el clima mismo hubiera decidido reforzar la frialdad de aquella despedida. Desde mi porche vi como un Uber XL estacionó torpemente frente al driveway. Daniel discutía con el conductor porque sus maletas bloqueaban parte de la calle, ocasionando que el vecino de la derecha tocara el claxon varias veces. No es mi culpa que tu carro sea tan pequeño, gritaba Daniel mientras por poco golpeaba un árbol de Navidad inflable. Isabella ya estaba sentada en el asiento trasero. Su máscara de pestañas se había corrido por el llanto, dejando manchas negras en sus mejillas. No decía nada. Solo abrazaba una sudadera como si fuera un escudo. La señora Whitaker, irritada, preguntaba al chofer, ¿hay algún hotel decente por aquí? No pienso dormir en cualquier agujero. Yo observé todo desde el porche, con los brazos cruzados, sintiendo un hueco enorme en el pecho. No dije una palabra. No pedí que se detuvieran. No ofrecí ayuda. Era momento de que enfrentaran la vida sin que yo sostuviera cada una de sus decisiones. Cuando el auto finalmente se alejó, quedé solo con las luces parpadeantes del porche y el eco lejano de las últimas risas incómodas de los invitados. Entré a la casa, aseguré todas las cerraduras y apagué las luces sin tocar un solo plato del banquete que habíamos preparado. El olor del pavó todavía flotaba en el aire, mezclado con un silencio que dolía. Esa noche no dormí. La mañana siguiente, Orlando me mandó un mensaje corto, se registraron en un hotel de 2 estrellas en Thunderbird Road. Miré el mensaje durante varios segundos. Nunca pensé que Isabella, acostumbrada a spas de Hilton o resorts en Maui, dormiría en un lugar como ese. Pero tampoco sentí satisfacción. Solo un dolor cansado, como si la vida me hubiera envejecido 10 años en una noche. Me fui temprano a la tienda de Phoenix. Los empleados ya habían visto un video que circulaba en TikTok, Daniel gritando cuando le quitaban el BMW. En cuanto entré, todos se acercaron. Mr. Montero, ¿está bien su hija? ¿Es cierto lo del carro? Yo solo asentí y les pedí que volvieran a sus tareas. No quería hablar. No confiaba en mi voz. Al revisar mis correos, vi uno de Roger. Daniel intentó entrar a la cuenta corporativa. Falló. Luego llamó al banco diciendo que hubo un error y quería reactivar las tarjetas. Un minuto después, otro correo de la gerente del banco, señor Montero, rechazamos la solicitud del señor Daniel. Afirmó que había sido un bloqueo accidental, pero la verificación mostró que usted lo autorizó. Todo permanece cerrado. Respiré hondo. Era inevitable. La caída había comenzado. A la hora del almuerzo, abrí Facebook y vi una publicación de Isabella. Una story grabada con mala iluminación. Hola chicos, gracias por preocuparse. Fue solo un malentendido familiar. Todo está bien. El contador de vistas era mínimo. Ni una décima parte de lo que ella solía tener. Los comentarios eran fríos, distantes. Algunos incluso crueles. Sentí un pinchazo en el corazón. No porque defendiera lo que había hecho, sino porque podía ver la desesperación en esa sonrisa débil que intentaba fingir seguridad mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Más tarde, Diego me envió capturas de Reddit. Bella compraba seguidores.
Usó la tarjeta del papá para vivir como reina. El esposo gritó cuando le quitaron el carro. Vi cientos de comentarios. Vi el nombre de mi hija repetido una y otra vez, como si fuera un personaje de un show que todos analizaban sin piedad. Y me dolió, porque detrás de esos comentarios crueles, yo veía a la niña que solía correr por mi tienda, la niña que me abrazaba cuando se caía de la bicicleta. Ese día, mientras manejaba hacia Mesa, pasé frente al departamento donde ellos decían que pronto se mudarían. En la puerta había un papel amarillo brillante, Overdue Payment, final noticia. Un vecino salió y me reconoció. Oiga, señor Montero, el muchacho ese hizo varios agujeros en el muro para colgar luces y cámaras. Luego se fueron sin avisar. Ni limpiaron. Yo asentí, agradecí, pero no pude responder nada más. Isabella me llamó 3 veces esa tarde. No contesté. No porque quisiera castigarla, sino porque sabía que cualquier palabra mía en ese momento solo la haría caer más hondo o me haría retroceder cuando no debía. Al final del día, Daniel publicó un video, mi suegro no entiende a la generación joven. Algunos padres simplemente son tóxicos. Los comentarios fueron feroces. Y ninguno lo defendía. Me quedé mirándolo unos segundos, sintiendo una mezcla amarga de tristeza y alivio. Al día siguiente, Rubin me contó por teléfono, la señora Whitaker llamó exigiendo que usted se haga cargo de su hija. Tuve que colgar. Sacudí la cabeza, incrédulo. Aún en ese punto, seguían creyendo que yo era su billetera. Me enteré por un dueño de apartamentos que Isabella y Daniel habían pedido reducción del depósito porque andaban cortos de dinero. También me dijo que el estudio era viejo, sin ventanas, con aire acondicionado que hacía ruido como si fuera a explotar. Pensé en Isabella durmiendo allí. Y tragué saliva. El tercer día, Isabella subió un video llorando, voy a regresar más fuerte. Lo prometo. Pero solo obtuvo unos pocos comentarios compasivos, la mayoría de desconocidos que no sabían si consolarla o criticarla. Daniel, por su parte, trató de vender trípodes, luces y cámaras usadas en Marketplace. Todo para conseguir dinero para la comida. Lo vi en una foto que alguien publicó, camisa arrugada, ojeras profundas, mirada perdida. Las marcas empezaron a cortar lazos. Una empresa de maquillaje publicó, debido a controversias familiares, cancelamos colaboración. Una pequeña tienda de ropa también se deslindó, no queremos asociarnos con drama. Mi apellido empezó a aparecer en conversaciones de vecinos. Pobre Ed. Lo usaron. Era cuestión de tiempo. En la tienda de Mesa, 2 clientes habituales me preguntaron, ¿su hija está bien? Yo solo respondí, está aprendiendo a vivir de nuevo. Y era verdad. No había otra forma de describirlo. Yo observaba todo, desde la periferia. No intervenía. No la rescataba. No frenaba su caída. Porque si lo hacía, ella nunca tocaría fondo. Y a veces, para volver a ser alguien, uno tiene que tocar el suelo más duro. La noche del sábado, Orlando vino a mi casa. Se sentó en el sillón frente a mí, sin quitarse el abrigo. Me miró con una expresión que jamás le había visto. Red. Daniel se fue. Empacó una mochila y dejó a Bella sola. Me quedé mirando el reloj roto sobre la mesa. Durante un rato no dije nada. Entonces entendí algo terrible, lo que había visto hasta ahora no era su caída final. Era solo el principio. Y a pesar de todo lo ocurrido, a pesar de la rabia, de las palabras hirientes, de la traición, me dolió. Me dolió como solo le duele a un padre que, a un herido, aún ama. Cuando uno es padre, siempre cree que está preparado para ver a sus hijos equivocarse. Lo que nunca imagina es tener que verlos aprender de cero, como si el mundo les hubiera arrancado de golpe todo lo que creían ser. Eso fue lo que me tocó vivir mientras observaba, a la distancia, cómo Isabella se enfrentaba, por primera vez en su vida,
a la realidad sin filtros, sin cámaras, sin tarjetas, sin Daniel. 3 días después de que salió de mi casa, Isabella presentó una solicitud de trabajo en una tienda de ropa en Desert Ridge Marketplace. Ni siquiera lo supe por ella, me lo contó Diego, porque alguien la había visto allí, sosteniendo un formulario y preguntando si pagaban por hora o por turno. El día que la aceptaron como retail associate, con un salario de $13 la hora, sentí una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Pensé en aquella niña que alguna vez lloraba porque sus zapatos de patinaje le apretaban, y ahora tendría que estar 6 horas de pie sin poder sentarse. Su primer día de trabajo quedó grabado en mi mente aunque yo no estuviera allí. Me lo imaginé con demasiada claridad, ella llegando con tacones altos porque todavía no entendía que no estaba yendo a grabar contenido, sino a ganarse el pan. Y según me contó Rubén después, una compañera tuvo que prestarle unos tenis viejos para que no se lastimara más los pies. El gerente, un chico joven de unos 25, le enseñó a doblar playeras, a barrer pasillos, a poner etiquetas de descuento. Bella, torpe al principio, intentaba no mostrar frustración. Yo la conocía bien, cuando no dominaba algo, su ceja derecha siempre temblaba un poquito. Y alguien la vio. Y alguien se lo contó a alguien más. Y así llegó la historia a mis oídos. Un cliente mayor, de cabello blanco, le gritó por darle una talla equivocada. Ella se disculpó una y otra vez, con voz temblorosa. Al final del turno, lo supe semanas después, sus pies tenían ampollas tan grandes que tuvo que cubrirlas con vendas en el pequeño descanso para empleados. Mientras tanto, su vida en aquel estudio miserable no dejaba espacio para ninguna comodidad. Cuando Daniel regresó después de desaparecer por unos días, solo dijo que no podía vivir así y volvió a irse, dejando 3 bolsas de basura sobre el piso y una pila de platos sucios en la tarja. Isabella se quedó sola, con un colchón barato, una mesa IKEA coja y un viejo rice cooker que había comprado en oferta. Para comer, bajaba al Dollar Tree del edificio. Ramen, sándwiches de jamón barato, agua embotellada cuando estaba a descuento. Me enteré que, el día que llovió fuerte, el techo del estudio comenzó a gotear encima de su colchón. Pasó toda la noche cambiando toallas y secando el suelo. Una tarde recibí un mensaje suyo: «Vea, la lavadora del edificio no sirve, ¿puedo llevar mi ropa para lavar allá?». Miré el teléfono un buen rato. Luego le envié una lista de lavanderías cercanas. Solo eso. No era por crueldad. Era porque sabía que si cedía una vez, todo volvería a repetirse. Sus amigas dejaron de contestarle. La mayoría solo la había querido por los viajes, las fotos, los lujos, los eventos. Ahora que no tenía nada, no querían su drama. Yo imaginé el silencio de su teléfono, la pantalla sin notificaciones, y me dolió como si fuera mi propio silencio. Poco a poco, ella dejó de subir stories coloridas. Dejó los filtros. Dejó los fondos falsamente perfectos. Ahora solo subía fotos de un cielo rosado, un vaso de café barato o sus tenis gastados. Como si intentara recordar quién era debajo de todo lo que había fingido ser. En su trabajo empezó a esforzarse más. Hablaba con clientes, ayudaba a mover cajas en la bodega, incluso pedía tomar turnos matutinos. Se deshizo de las pestañas postizas. Cambió el labial rojo intenso por uno color durazno. Era como si tratara de limpiarse no solo la cara, sino el alma. Una tarde, mientras manejaba por Desert Ridge, la vi sin que ella me viera. Estaba recargada en la pared de la tienda, respirando profundo después de un turno largo. Me dieron ganas de bajar del carro y abrazarla. Pero no lo hice. Seguí manejando. Porque su camino de vuelta tenía que hacerlo ella. Pasó el tiempo y Rubén me llamó un día, sorprendido: «Don Ed, vino una mujer a comprar herramientas». Dijo que se llamaba Isabella. Quería aprender a arreglar su apartamento. Me lo imaginé, mi hija, en jeans simples y una camiseta gastada, preguntando qué martillo era mejor para colgar estantes.
Rubén le vendió un martillo, una cinta métrica y un destornillador. Después me llamó y dijo, ella está, distinta. Muy distinta. La imaginé en su pequeño estudio pintando la pared con pintura barata, dejando manchas en los codos y la nuca, frustrándose porque la brocha chorreaba. Y luego sonriendo un poco, orgullosa, al ver el resultado aunque no fuera perfecto. Aprendió a cocinar cosas simples, espagueti con salsa enlatada, huevos fritos, sopa de pollo de lata. Anotaba sus gastos en una libreta pequeña, luz, internet, gas, ropa, comida. Por primera vez en su vida, tenía miedo de las facturas. A finales de mes me escribió, vea, ya pagué mi renta. Solo respondí, bien hecho. Y me quedé mirando la pantalla con un sentimiento raro, cálido, que intenté reprimir. Un día, Diego me mandó un video, Isabella en Walmart, empujando un carrito con productos en descuento. Sin maquillaje. Con una sudadera vieja. Sin glamour, sin cámaras, sin Daniel. Solo ella, enfrentando la vida. No respondí al mensaje. Solo apagué el teléfono y cerré los ojos un momento. Hasta que una tarde Rubén me llamó, Donet, creo que debería venir a mesa. Hay alguien afuera que quiere verlo. Mi corazón dio un pequeño vuelco, pero no dije nada. Manejé hasta la tienda sin encender la radio. Cuando llegué, la vi a través del cristal, Isabella. El cabello recogido, sin artificios. Una camiseta polo verde claro. Pantalones simples. En la mano, una bolsita de papel marrón, arrugada en las esquinas. No estaba grabando. No estaba posando. No estaba fingiendo. Estaba simplemente, allí. Esperando. Respirando hondo. Temblando un poco. Y en ese momento, antes de que ella siquiera levantara la vista para verme, supe que algo había cambiado. Que la vida, con toda su dureza, estaba empezando a moldearla otra vez. Su camino de regreso, por fin había comenzado. Llegué a la tienda de mesa a las 3:15 de la tarde. El sol todavía estaba alto, pero el aire tenía ese tono dorado que solo aparece en Arizona cuando el día se está apagando. Apenas bajé de la camioneta, vi a Rubén asomado en la puerta, con una expresión que no le había visto desde que falleció mi esposa. Donet, me dijo, señalando hacia afuera con la cabeza, ella está ahí desde hace 20 minutos. Me quedé quieto. No pregunté quién. No hacía falta. Sentí como algo se me movía en el pecho, algo entre miedo y esperanza, algo que pensé que ya había perdido la capacidad de sentir. Me acerqué lentamente a la ventana frontal de la tienda y, a través del cristal, la vi. Isabella. Llevaba una camiseta tipo polo color verde claro, casi deslavada, y un pantalón de mezclilla que ya mostraba desgaste en las rodillas. Sus tenis tenían el talón roto, como si hubieran pasado por muchos pisos ásperos en pocos meses. Su cabello estaba amarrado de manera sencilla, sin rastro de los rizos perfectos o el spray que antes solía usar. Sostenía una bolsa de papel marrón entre sus manos. Las asas estaban arrugadas por lo fuerte que las apretaba. Y aunque estaba a solo unos metros, no se animaba a entrar. Miraba al suelo, como si buscara valor ahí. Respiré profundo. Mis manos, sin que yo lo ordenara, temblaron un poco. Empujé la puerta principal. El pequeño timbre hizo su sonido metálico de siempre. Ling ling. Ella levantó la cabeza. Me vio. Luego bajó la mirada casi de inmediato, como si no se sintiera digna de sostener mis ojos. Un cliente que estaba pagando unas herramientas se acercó al mostrador y, en voz baja, le preguntó a Rubén, ¿es esa, la hija que era influencer? Rubén solo asintió y lo condujo hacia otra sección para darle espacio. Yo quedé parado detrás del mostrador, apoyando una mano en la vieja computadora, esperando. No quise caminar hacia ella. No quise presionarla. Quería que diera el paso que no había sido capaz de dar durante tanto tiempo.
Isabella finalmente entró. Sus pasos eran cortos, casi tímidos. El sonido de sus tenis desgastados contra el piso de cemento pulido resonaba en la tienda como si cada avance fuera una confesión. Llegó hasta el mostrador. Respiró hondo. Y dejó la pequeña bolsa encima de la mesa. Sus manos temblaban. Vea, dijo con la voz rota, lo siento. De verdad lo siento. No respondí. Solo jalé una silla hacia adelante para que se sentara. Pero ella negó con la cabeza, incapaz de apoyarse siquiera en algo que yo le ofreciera. Rubén apagó algunas luces del pasillo, como quien entiende que está presenciando algo que no le pertenece. Después desapareció en la bodega y cerró la puerta suavemente. Isabella abrió la bolsa de papel con cuidado y sacó algo envuelto en una tela suave. La sostuvo como si cargara un animal recién nacido. Cuando quitó el paño, el aire se me quedó detenido en la garganta. El reloj de bolsillo. Mi reloj. El que ella había roto aquella noche. La tapa estaba arreglada. El cristal nuevo. El metal bruñido para borrar el golpe. No estaba perfecto, pero respiraba otra vez. Lo reparé con lo que gané, pregunté cuál era el mejor taller en Phoenix. Fui yo misma. Se lo extendió hacia mí con ambas manos, como si me ofreciera su vergüenza y su arrepentimiento juntos. Dentro de la bolsa asomaba la factura. $380. Seguramente era casi la mitad de su sueldo del mes. Me quedé mirando el reloj. No lo tomé todavía. No porque no quisiera, sino porque mis dedos no respondían. Ella continuó, sé que hice algo horrible. No, peor. Inexcusable. Vea, no hay forma de justificarlo. Y aunque había mantenido la compostura hasta ese momento, sus rodillas le fallaron. Se desplomó sobre el piso frío, las manos cubriéndose la cara, llorando como no la había visto llorar desde que era niña. Los pocos clientes que quedaban en la tienda fingieron revisar clavos o destornilladores, pero todos escuchaban. Todos sabían que estaban presenciando algo delicado, algo que solo pasaba una vez en la vida de un padre y una hija. Me arrodillé junto a ella. La tomé suavemente del brazo. Ven, mija. Levántate. La ayudé a sentarse en la silla que antes había rechazado. Le alcancé un pañuelo. Sus manos lo apretaron tanto que casi lo arrugó por completo. Isabella respiró entrecortado. Vea, no me perdones todavía. Primero déjame decirte todo. Y empezó. Desgranando cada verdad, una por una. Habló de cómo Daniel la obligaba a gastar dinero que no tenía, de cómo la presionaba para grabar videos incluso cuando ella se sentía vacía, de cómo él transformó su vida en una competencia constante por likes y atención. Luego habló del estudio donde vivían. De la noche en que Daniel hizo su maleta y se fue sin decir nada, dejándole solo un mensaje, no sirves para esto sin mí. Me contó cómo las compañeras del trabajo le enseñaron a tratar con clientes, a recibir reclamos, a doblar ropa sin dejar marcas, a limpiar estantes. Como una de ellas le prestó $20 cuando no tenía dinero para cenar. Contó sobre la noche en que el techo goteó, y tuvo que mover su colchón varias veces para no dormir bajo un chorro de agua sucia. Como el teléfono se le cayó y no pudo arreglarlo. Como caminaba 20 minutos hasta la parada del bus mientras se decía a sí misma que eso era parte del castigo que merecía. Sus palabras salieron con un dolor tan honesto que me perforaron. Nunca la había escuchado hablar así. Nunca. Rubén salió un momento de la bodega con una botella de agua, la puso sobre el mostrador sin decir nada y volvió a entrar, dándonos el espacio que necesitábamos. Isabella abrió el reloj reparado y me mostró cómo la aguja del minuto avanzaba de manera suave. Solo quiero que sepas que entendí, Bea. Y que no quiero nada más de ti. Ningún dinero. Ninguna casa. Nada. Solo, que sepas que aprendí. El sol de la tarde entró por la ventana y dejó una franja de luz dorada sobre el reloj en sus manos.
Ese brillo, tan simple, tan cálido, me rompió de una manera distinta. No por pena. Por amor. Por un amor que nunca se había ido, aunque yo hubiera intentado protegerlo con una coraza. Puse mi mano en su hombro. Ella se lanzó hacia mí, abrazándome fuerte, como si temiera que yo pudiera desaparecer si aflojaba los brazos. Su llanto empapó mi camisa. Yo no la solté. Cuando el abrazo se calmó, Rubén colgó en la puerta un cartel pequeño, cerrado por 10 minutos y regresó a la bodega. Ese gesto, se lo agradeceré siempre. La llevé hacia la pequeña oficina al fondo de la tienda. Le preparé un vaso con agua tibia. Ella bebió despacio, respirando mejor. Y entonces, finalmente, me miró directamente a los ojos. Bea, quiero vivir bien. Quiero empezar de cero, ¿me dejarías intentar, por lo menos intentar hacerlo bien esta vez? No prometí nada. No porque no quisiera, sino porque las promesas vacías nunca habían ayudado a nadie. Solo puse el reloj reparado de nuevo en sus manos y le dije, quédate con él hasta que sientas que de verdad estás lista para devolverlo. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con la manga del polo. Luego se levantó despacio y caminó hacia la salida. El sol ya estaba bajando, tiñendo las aceras de un naranja quemado. La vi alejarse con pasos tranquilos, sin prisa, sin exhibición, sin cámaras. Y supe, con una certeza que me apretó el corazón, que la niña que había criado, la de verdad, la que había perdido en algún punto del camino, por fin estaba regresando a casa. Una semana después de aquel día en la tienda de mesa, cuando Isabella lloró en el piso como si dejara atrás una vida entera, recibí su llamada. No sonó arrogante, ni demandante, ni con ese tono de Bea, tengo prisa que se había vuelto su sello durante años. No. Su voz sonó sencilla. Humana. Vulnerable. Bea, ¿puedo ir a tu casa para hablar contigo? Solo quiero hablar. Acepté, pero le pedí que viniera por la mañana. No quería que los vecinos pensaran que yo estaba cediendo demasiado rápido. No porque me importara la opinión de ellos, sino porque sabía que, si no ponía límites claros, Isabella podía retroceder sin darse cuenta. Llegó a las 9:10 en punto. Traía una caja de donas de Donut House, el lugar donde su mamá siempre compraba para los cumpleaños. Era un detalle pequeño, pero significativo, como si ella hubiera buscado en la memoria un gesto capaz de abrir una puerta que llevaba años cerrada. Dejó la caja sobre la mesa y sirvió agua para ella misma. Agua simple. Sin matcha, sin latte de almendra, sin exigencias. Yo me quedé esperando a que ella empezara. No quería presionarla. Finalmente habló. Me dijo que había renunciado al trabajo en la tienda de ropa porque quería inscribirse en clases nocturnas en Phoenix Community College. Quiero estudiar contabilidad básica, BA. Quiero aprender a llevar registros, a entender números. Quiero, si tú me dejas, ayudarte en la tienda de mesa. La miré largo rato. Quería saber si lo decía por necesidad, por arrepentimiento, o porque realmente quería cambiar. Le pregunté por Daniel. Ella respiró hondo y bajó la mirada. Ya no vivimos juntos. Él se fue. No tengo contacto con él. No escuché rencor. Tampoco nostalgia. Solo aceptación, como quien deja caer un peso que llevaba tiempo rompiéndole la espalda. Ese mismo día, recibí un correo del banco, Isabella Montero, nueva cuenta checking, saldo, $621 americanos. Dinero ganado por ella. Por su propio esfuerzo. Entonces sacó un cuaderno pequeño de su bolso. Las páginas llenas de números escritos a mano, renta, bus mensual, luz, comida, ahorro. Cada línea mostraba un cuidado que antes nunca había tenido. Vea, enséñame cómo manejas la tienda. Cómo revisas inventario. Cómo llevas las horas de los empleados. Todo lo que nunca quise aprender, ahora sí quiero. Algo en mí se aflojó. No del todo,
pero por primera vez se movió. Le ofrecí trabajar medio tiempo en Mesa Hardware, 20 horas a la semana. No como un favor. No como un perdón automático. Como una oportunidad para demostrar lo que decía. Rubén me llamó 2 días después. Don Ed, la vi reacomodar la sección de tornillos. Sacó todo, lo limpió, lo ordenó por tamaño. La muchacha trabaja bien. No respondí. Solo colgué y me quedé unos segundos mirando el mostrador vacío. La observé desde lejos un jueves por la tarde. Ella estaba ayudando a un cliente a elegir tornillos número 6 en vez de número 8. Su voz era tranquila, respetuosa. Cuando terminó, anotó algo en un post-it y lo pegó en la caja registradora para recordarse reponer inventario. No entré. No la interrumpí. Quería ver cómo actuaba cuando nadie la estaba mirando con ojos de padre. Al final del turno, apagó la computadora, limpió el mostrador, bajó las cortinas y cerró con llave sin pedir ayuda. Era la primera vez en su vida que la veía terminar un trabajo de principio a fin. Un día, mientras revisábamos el inventario juntos, Isabella puso el reloj de bolsillo sobre la mesa. Vea, creo que aún no merezco tenerlo. Deberías guardarlo tú. Negué. No extendí la mano para tomarlo. No. Tú lo mantienes. Guárdalo hasta que sientas que de verdad estás lista para devolverlo. Ella apretó los labios, conteniendo emoción, y volvió a guardar el reloj en su bolso, como si fuera algo más frágil que el cristal recién cambiado. El viernes siguiente, cenamos con Orlando en mi casa. Nada especial, pollo rostizado, verduras, arroz. Sin televisión, sin teléfonos, sin distracciones. Isabella ayudó a lavar los platos y limpiar la cocina. Vea, ¿cómo hacía mamá ese estofado que siempre preparaba en invierno? Su voz sonaba suave, casi tímida. Le di la receta, aunque sabía que tendría que fallar unas cuantas veces para que saliera como el de su madre. Esa misma noche, me pidió permiso para llevarse una foto de su mamá. No una grande, no una glamorosa, una donde su madre estaba en el porche, riéndose, con un delantal viejo lleno de harina. La clase de foto que captura el alma. Le dije que podía llevársela, pero al final terminé dándole el álbum completo. Esa madrugada no pude dormir. Salí al porche y abrí el reloj de bolsillo. La aguja de los segundos avanzaba suave, firme. Lo acerqué a mi oído. Ese tic-tac. Ese sonido que había escuchado en manos de mi abuelo, seguía vivo. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido, desde la noche en que Isabella lo estrelló contra el piso hasta el día en que lo arregló con sus propios billetes arrugados. Regresé adentro y la encontré en el pasillo, colgando la foto de su madre en la pared de su habitación, junto a una vela pequeña. Se volteó al escuchar mis pasos. Vea, ya no te voy a fallar. No otra vez. Yo asentí. No porque necesitara promesas, sino porque veía en sus ojos algo que no veía desde que era adolescente, humildad y fuerza al mismo tiempo. Entré y colgué el cuadro de manera más firme, ajustando el nivel con la mano como mi padre solía hacerlo. Ella sonrió, apenas un poco, pero suficiente para iluminar el pasillo entero. La casa estaba en silencio. Un silencio limpio. Sin luces de grabación. Sin bolsas de compras abiertas por todas partes. Sin gritos, ni seguidores, ni cámaras. Solo el sonido del viento tibio de Arizona y la luz amarilla de la lámpara de la cocina. Entré a mi oficina, abrí el libro de contabilidad y, con la letra más cuidada que pude, escribí, hoy, mi hija realmente empezó de nuevo. Cerré el libro. Respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz.